temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por la palabra que vamos a recibir esta mañana. Señor, la necesitamos, Padre. Señor, estamos necesitados, al igual que en este momento Daniel necesitaba esta palabra, necesitaba esas fuerzas, necesitaba, Señor, esa conexión, ese sentir con tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por este momento, y bendigo tu palabra y bendigo mi vida, Señor, para que tú la fortalezcas y la respaldes, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Encontramos a una escena en la que verdaderamente a mí me llena mucho esta palabra. Yo no sé cuántos de ustedes la habían leído antes, pero en lo personal a mí me llena mucho esta palabra, porque vemos a un Daniel pasando un momento de crisis, pasando una situación difícil, pasando un momento en el cual Dios estaba hablando con Daniel. Dios estaba tratando con la vida de Daniel de una manera muy especial. Porque si nosotros regresamos al verso 1 del capítulo 10, dice la palabra: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Miren cómo el Señor empieza el trato con aquel hombre. Ya lo había empezado, pero aquí empieza el Señor a hablarle a través de su palabra. Y dice el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar. Y aquí la palabra era verdadera y el conflicto grande. Solo ahí tenemos ya para estar un buen tiempo aquí con esta palabra. Vemos a un Daniel en el capítulo 19 pidiéndole al Señor por sus fuerzas, sintiéndose decaído, no tenía paz porque le dice el Señor: la paz sea contigo. Había una tribulación en el corazón de Daniel, había una desesperación. Daniel se le había revelado palabra, y es que cuando viene el conocimiento de la palabra de Dios a tu vida, cuando tú empiezas a entender el caminar con el Señor, cuando se te es revelado algo que tú vas a hacer o que vas a ver en el futuro, cuando tú te entras en el panorama de lo que es la promesa de Dios para tu vida, definitivamente que va a venir este momento igualmente como vino a la vida de Daniel. La palabra se le había revelado, pero también dice que así como era la palabra verdadera, y es que cuando la palabra es verdadera, cuando se te da una palabra que llena el corazón, cuando la palabra entra como espada de doble filo a tu corazón, cuando la palabra te arde, cuando la palabra te hace cambiar, cuando la palabra te revela tu condición interna, es cuando es verdadera. No es cuando el pastor la predica, no es cuando el apóstol la predica, no es cuando el evangelista
qué? Porque los demás no van a entender su visión. Dice la palabra que nadie se quedó con Daniel, solo él se quedó. Porque los demás tuvieron miedo de la visión. Si usted lee los versos que siguen adelante, el Señor le empieza a revelar a Daniel una visión de lo que iba a ser el futuro. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Diquel. Pero póngale atención, en el verso 2, a causa de la palabra, aquel hombre se privó de comer. A causa de la palabra dice que estuvo afligido. Ahí no había sido revelada la visión. Ahí solo había sido dada, ¿qué? La palabra. Y es que cuando la palabra llega al corazón y el Señor empieza a hablar y el Señor empieza a revelar y el Señor empieza a cuestionar tu vida y el Señor empieza a tocar tu corazón, ¿qué te vas a decir? Porque vas a decir, Señor, esto es grande, mucho me demanda Dios. Aquí es obediencia, aquí es entrega, aquí es tiempo. Y eso es lo que muchas veces a la gente le aflige y por eso no quieren servir, porque una vez entienden la palabra, una vez reconocen la palabra, se afligen. Y aquel hombre se afligió, dice que no había comido. Y estando él a la orilla del río, de ese nombre raro que dice que él alzó sus ojos y vio, y he aquí un varón vestido de lino ceñido, sus lomos de oro de fugaz, su cuerpo era como de berrilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Dios es un Dios personal. Dios no da a todos por igual. Si tú te das cuenta, dice que la palabra verdadera llegó ¿a quién? A Daniel. No llegó a la multitud. La multitud puede escuchar, pero van a haber pocos que van a recibir la palabra verdadera. Van a ser pocos los que van a tener entendimiento de la palabra. Van a ser pocos los que le van a poner inteligencia a la palabra. No son todos. Porque Dios es un Dios personal. Porque Dios trata de diferente manera con cada uno. Y entonces encontramos que solo Él quedó ante la visión que se le iba a revelar. Mi hermano, cada uno de nosotros tenemos una visión. Cada uno de nosotros estamos hechos y llamados para algo y para algo grande, porque Dios no es un Dios de cosas pequeñas, ni es un Dios mediocre, ni es un Dios que hace cosas insignificantes. Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas poderosas. Cada quien en este lugar tiene una visión. Cada quien en este lugar tiene algo que Dios le va a mostrar para hacer, que Dios le está revelando para que se someta o que Dios le está enseñando para que aprenda. Cada quien tiene su propia visión. Y en esa visión que Dios te va a dar, nadie va a quedar. Vas a estar solo tú. Porque nadie puede entender las visiones. Nadie puede entender mi visión. Yo tengo una visión personal. Aparte de la visión del ministerio. Yo no sé si usted tiene una visión personal, pero usted tiene que visionarse. Aquí a este hombre se le estaba mostrando una visión de algo que iba a ser fuerte para el futuro. Algo que iba a atacar la ciudad, algo que iba a venir como destrucción. Porque si lo leemos dice, vi aquella visión, y la visión y no la vieron, perdón, los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra.
hermano, nadie va a entender tu visión. Nadie va a entender tu propósito. Nadie va a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Nadie va a entender lo que Dios está planeando hacer contigo. Nadie lo entiende. Pero cuando tú le pones entendimiento a la palabra, cuando tú comprendes la palabra y sabes que la palabra está ardiendo en tu corazón, sabes que la palabra te está revelando tu condición interna, sabes que la palabra te está hablando al punto donde tú necesitas, es porque Dios te está mostrando algo, es porque Dios quiere hablarte a tu corazón, es porque Dios quiere hacerte conocer la verdad, es porque Dios quiere tratar con tu vida. Aquel hombre, sabemos por la historia, que se había apartado y se había consagrado para el Señor. Daniel era un hombre de Dios. Daniel era un hombre esforzado. Daniel era un hombre que había limitado su cuerpo a someterse a las cosas del mundo. Daniel era un hombre que se arrodillaba y oraba al Señor como lo hacía siempre, dice la palabra. Daniel era un hombre sometido a la voluntad de Dios. Daniel era un hombre que había sido rescatado del foso y nada le había pasado. Daniel era un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios. Pero aquí vemos a un Daniel desfallecido. Aquí vemos a un Daniel temeroso. Aquí vemos a un Daniel que se le está revelando algo, pero que por lo mismo entra en temor. Muchas veces Dios te revela lo que quiere hacer con tu vida. Muchas veces Dios te muestra lo que quiere hacer con tu vida. Y tú te ves en medio de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y tú te ves en medio del llamado o quizá del propósito que Dios tiene para tu vida. Y sientes temor. Y sientes angustia. Porque dices, ¿y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo va a suceder esto? Muchas veces no entendemos cómo Dios trata con nuestra vida. Usted no sabe por qué está pasando lo que está pasando. Siempre tenemos, el ser humano, su condición es de temor. La condición normal del ser humano es tener temor a todo lo que viene. Tenemos miedo a qué puede pasar más adelante, porque nada sabemos sobre el futuro. Cuando nos sometemos a empezar algo nuevo, tenemos miedo, porque no sabemos si vamos a aguantar, porque no sabemos si vamos a resistir, porque no sabemos, quizás el hermano hoy dirá, y bueno, ¿y ahora qué me metí? Porque hizo la decisión de volver su corazón al Señor, y él podrá decir ahora que está oyendo la palabra, pero ahora vienen muchas cosas, pero ahora Dios me va a exigir muchas cosas, pero ahora voy a tener que hacer muchas cosas, pero ahora voy a tener que dejar muchas cosas, pero ahora voy a tener que aprender nuevamente a caminar con el Señor. Y muchas veces eso aflige el corazón, muchas veces eso viene a traer angustia al corazón y viene a traer desesperación al corazón, porque tú no sabes qué vas a hacer para el día de mañana. Y así se encontraba Daniel, viendo una visión. Dice que se quedó sin palabras, se quedó totalmente desfallecido. Es que cuando Dios te habla, cuando Dios te mete a un proceso de lo que Él quiere de tu vida, tú vas a sentir que tus fuerzas se desfallecen, que no son tus fuerzas. No entiendes lo que Dios está haciendo, no entiendes el propósito de lo que Dios quiere para tu vida. Dice el verso 10, y he aquí una mano, el 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Yo no sé cómo hay gente que dice que en ningún lugar dice que hay que ponernos de rodillas. Este hombre dice aquí literalmente que me hizo poner. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas.
quieres humillarte, tú quieres aprender a conocer de Dios, tú quieres someterte a esa visión que se te va a dar, tú quieres entender la palabra y que sea verdad en tu vida, aunque lo que te rodea sea tremendo y difícil. Busca al Señor de rodillas. Aquel hombre estaba acostumbrado a orar de rodillas. Aquel hombre estaba sometido a la voluntad de Dios y no le costó cuando el ángel vino e hizo que se pusiera de rodillas. Hay muchas personas que les cuesta ponerse de rodillas, a veces por su propia negación. No lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Una negación propia, luchando contra ti mismo cuando eso es lo que Dios quiere. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante, Él te exalte cuando fuere tiempo. Todos queremos ser levantados, todos queremos ser exaltados, pero nadie se quiere humillar ni nadie se quiere arrodillar. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Dice la palabra que lo hizo arrodillarse, que se pusiera de rodillas y sobre las palmas de su mano. Aquel hombre iba a tener un trato especial con Dios. Daniel estaba siendo sometido por un proceso difícil. Daniel estaba siendo procesado. Y es que los procesos de la vida no se dan una vez. Los procesos de la vida no es de vez en cuando. Los procesos de la vida no es una vez cada año. No, Dios siempre va a estar tratando con tu vida. Dios siempre va a estar tratando de hacer algo contigo. Dios siempre va a estar tratando de que entiendas, de que veas la visión. ¿Qué visión tiene usted de su propia vida? ¿Cómo se ubica usted en su propio entorno? ¿Cómo se ubica? ¿Usted se ubica solo en lo que dice aquí? El conflicto era grande. Solo se ubica en lo que es el conflicto, pero no se ubica usted en su visión. ¿Cómo se ve? ¿Sabe que a veces eso es lo que les falta a las personas? ¿Cómo nos vemos de aquí a un año? ¿Cómo nos vemos a 6 meses? ¿Cómo nos vemos? Nos hace falta visión. Nos hace falta entendimiento de la palabra. Nos hace falta inteligencia en la palabra. Podemos ser inteligentes en nuestros roles. Podemos ser inteligentes en todo lo que demanda la vida, en todo lo que demanda nuestra propia profesión. Podemos ser muy inteligentes, pero inteligentes en la palabra a veces no la tenemos. Hay que ser inteligentes en la palabra, entendidos en la palabra. Hay que ser inteligentes en la palabra. Mi hermano, cada quien necesita una visión, cada quien necesita pasar el proceso, cada quien necesita humillarse, cada quien va a tener que pasar. Si usted está buscando de Dios, si usted quiere algo más grande de lo que ahora es, si usted está buscando una expansión, si usted está buscando un avanzar, un caminar de la mano de Dios, usted tiene que tener su propia visión, usted tiene que ser entendido en la palabra, usted tiene que aprender a arrodillarse. Arrodíllese, es algo que el Señor pide. Dice el verso 11: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he venido enviando ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Quién puede estar tan seguro de sí mismo ante la presencia de Dios? ¿Quién puede estar tan seguro de lo que es, o de lo que sabe, o de lo que tiene ante la presencia de Dios? ¿Quién, mi hermano? Si no somos nada, ante la presencia de Dios, usted y yo no somos absolutamente nada. Aquel hombre se puso temblando. Usted se puede imaginar la escena de Daniel, un hombre entregado a Dios, un hombre que verdaderamente se sometía a Dios, un hombre que quería conocer más de Dios, un hombre que se había apartado, y en ese momento
Yo solo he entendido que hay que caminar. Yo solo he entendido que hay que avanzar. Yo solo he entendido que me tengo que humillar. Y me doy cuenta que entre más humillo, a veces más imperfecta soy. Pero al menos, mi hermano, en la humillación tenemos el momento para reconocer que seguimos siendo imperfectos. Allí nos damos cuenta que seguimos siendo imperfectos. Dios quiere tratar con tu vida. Dios tiene una propia visión para tu vida. Dios quiere mostrarte algo a ti para tu vida. Dios quiere enseñarte cosas mayores a ti para tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón, pero quiere que recibas la verdad en tu corazón, que seas entendido en la palabra y que le pongas inteligencia. No se trata solo de venir, y escuchar la palabra. Dios quiere entendimiento, inteligencia, humillación. Mire lo que vamos viendo aquí. ¿Será que Dios quería algo más de Daniel? ¿Qué cree usted? ¿Quería algo más de Daniel? Sí, no. Quería más. Quería humillación, quería entendimiento, quería que fuera inteligente, quería que se sometiera. No era suficiente lo que Daniel le había pasado. No. Con Dios nunca va a ser suficiente los procesos. Con Dios nunca va a ser suficiente lo que tú pasaste el año pasado para que hoy seas mejor. No. Dios siempre va a estar tratando en tu vida. Dios siempre va a estar tratando con tu vida. Cada día, cada momento Dios trata con nosotros. Y mientras hablaba esto conmigo me puse en mi pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender, oiga otra vez, cuando Daniel se propuso entender, cuando tú trates de entender lo que Dios quiere hacer con tu vida, ¿sabe por qué a veces no cumplimos los propósitos de Dios? Porque no le ponemos entendimiento a lo que Dios está. Vienen las pruebas y se pasan las pruebas sin entendimiento, se pasan por misericordia. Cuando algo esté pasando contigo, ponle entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Ponle entendimiento a los hechos de tu vida. Ponle entendimiento a los acontecimientos de tu vida. Ponle razón a lo que está pasando en tu vida, sea bueno o sea malo. Ponle entendimiento. El Señor le dijo, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de Dios, el ángel sabía que aquel hombre se humillaba. El ángel sabía que aquel hombre era entendido. El ángel sabía que aquel hombre era alguien, mi hermano, que tenía una visión en su vida y que ahora se le estaba revelando una visión diferente. Pero aquel hombre era entendido y acostumbraba a humillarse ante la presencia. Nos falta humillación. No basta saber la palabra, no basta conocer los versos de la Biblia si no te humillas. Yo conozco gente que sabe la Biblia de Génesis 1:1 a Apocalipsis, el último verso, pero nunca se humilla. El humillarte ante la presencia de Dios, mi hermano, es algo tan poderoso y tan maravilloso y tan excelente para tu crecimiento espiritual. Y aquel hombre tenía estas virtudes. Daniel era un hombre lleno de virtudes, de cualidades y lleno de propósito y entregado a la presencia de Dios. Era un hombre excepcional. Era un hombre que sabía lo que quería. Era un hombre que sabía hacia dónde iba. Era un hombre que conocía lo que Dios hacía en su vida.
ser tratado por parte de Dios, a entender y a humillarte ante la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos metemos en la presencia de Dios, a causa de nuestras palabras, va a venir el fin. No lo entendemos. Queremos que pasen por magia. Queremos que pasen solo porque, como ya el Señor lo dijo, va a pasar. No. No va a pasar solo porque ya lo dijo. Dios va a tratar con tu corazón porque Dios pesa los corazones. A Abraham lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Aquel hombre obedeció. Ya en la obediencia, Dios probó el corazón y le dijo: ahora dame lo que más tú quieres. Dame a tu único hijo. Dios no solo quiere obediencia, Dios va a probar tu corazón, a ver si te humillas, a ver si eres entendido y eres inteligente en la palabra. No solo porque se te dio una visión van a ocurrir las cosas. No estés confundido. La palabra de Dios aquí dice desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Tus palabras fueron oídas y a causa de tus palabras es que ahora yo estoy aquí presente contigo. ¿Quieres que Dios se te aparezca? ¿Quieres que Dios haya un de repente de Dios en tu vida? A causa de tus palabras que fueron oídas, Dios va a venir a tu vida. A causa de tus palabras. Abraham obedeció, pero de ahí fue probado. Ahora dame lo que más te gusta. ¿Qué es lo que tú no quieres soltar? Quizá ya obedeciste. Quizá ya obedeciste. ¿Qué es lo que no quieres soltar? Personas, cosas. ¿Qué es lo que no quieres soltar? Carácter. Tu propio diezmo. A veces no lo quieres soltar porque dices: ay, yo no voy a estar dando. ¿Qué es lo que no quieres soltar? Es para Dios. Aquel hombre, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido, le dijo Abraham. Yo he venido. Queremos la presencia de Dios. Queremos más de Dios. Y pedimos más y pedimos más. Pero no queremos el sometimiento. No queremos el sometimiento. Mas el príncipe del reino de Persia se le opuso. Y otra vez vendrá el proceso. Estaba en angustia por haber entendido la palabra en medio del conflicto que era grande, muy grande. Entró, no comió, entró en angustia. Luego mira la visión, se queda paralizado, se queda temblado y luego se le aparece el príncipe de Persia. ¿En qué proceso estaba Daniel? ¿En qué proceso estaba Daniel? Cuando tú empieces a buscar de Dios, cuando seas entendido en la palabra, cuando te empieces a humillar bajo la poderosa mano de Dios, cuando seas entendido en recibir las verdades en tu corazón, van a acontecer todas estas cosas. Pero no temas, le dijo la mujer. No temas, Daniel, porque desde el principio, Daniel, que pusiste tu corazón a entender y a humillarte, fuiste oído. No temas por el gran conflicto que está a su alrededor. No tema por la visión que está viendo. No tema por donde Dios lo quiere meter. No tema al ángel de Persia, al mismo enemigo. No tema. Se me opuso el ángel de Persia, el príncipe de Persia, que es sinónimo del enemigo. Y dice: se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Cuánto ignoramos nosotros acerca de la teología angelical? ¿Cuánto ignoramos nosotros acerca
a venir el príncipe de Persia y se le opuso, dice. O sea, se le opuso, no lo dejaba pasar. Daniel quería pasar, Daniel quería avanzar, Daniel quería hacer el propósito de Dios, Daniel quería alcanzar lo que Dios le estaba dando. Mas el ángel de Persia se le opuso, no lo dejaba pasar. Quiere decir que estaba en los aires, quiere decir que era una potestad, quiere decir que era algo poderoso que estaba impidiendo que la misericordia de Dios alcanzara la vida de Daniel. No entendemos las oposiciones que surgen en los aires. Pensamos, mis hermanos, que en los aires no hay oposición. Sí, hay oposición en los aires. Allá afuera, mi hermano, allá afuera donde usted se mueve, en el carro, en el tránsito, cuando se baja del carro, hay oposición, hay huestes de maldad, hay principados, hay potestades, hay legiones que se oponen a que tú seas bendecido. Muchas cosas ocurren allá afuera. Muchas cosas ocurren cuando tú empiezas a caminar con Dios. Muchas cosas ocurren cuando tú tomas decisiones acerca de tu vida con Dios. Muchas cosas ocurren cuando tú quieres ser lo que Dios quiere que tú seas. Muchas cosas ocurren cuando tú quieres buscar el propósito de Dios. Muchas cosas ocurren cuando tú te metes a la presencia de Dios. Muchas cosas van a ocurrir cuando tú entiendas y le pongas inteligencia a la palabra. Muchas cosas van a ocurrir cuando tú decidas hacer lo que la palabra de Dios dice. Se va a venir oposición, van a venir tremendas situaciones, pero el ángel le dijo: no temas, Daniel, no temas, Daniel. ¿Qué vamos a temer? Yo a veces me da temor, mi hermano. Me da temor. Muchas cosas me dan temor porque soy humana. Pero al mismo tiempo yo reacciono y digo: Señor, si tú has prometido, Señor, si tu palabra dice: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, si tu palabra dice: Jehová es mi pastor, nada te faltará. Muchas cosas nos pueden provocar temor. El problema es que vivas sin temor. El temor va a venir. El temor va a venir y te va a paralizar y te va a hacer sentir muchas cosas, pero no puedes vivir de esa manera. No puedes vivir con esa condición emocional que paraliza y que no te permite avanzar. Mas sin embargo la palabra sigue diciendo: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión está aquí. He venido a decir que en aquel momento era algo que iba a acontecer a su pueblo de Daniel. Pero ¿qué es para nosotros este tiempo? ¿Cuál es la visión que tú puedes ver hacia el futuro de lo que es tu vida? ¿Cómo puedes tú, mi hermano, poner esta palabra y acomodarla a tu contexto de vida, acomodarla a lo que tú eres y a lo que esperas y lo que quieres de parte de Dios? La visión era para el pueblo, pero tú también tienes una visión. Tú también tienes una visión que vas a tener que desarrollar, y el príncipe le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. El verso 15 dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Hermano, cuando Dios habla, se queda mudo. Si no, ahí tenemos a Zacarías, que no creyó, le dijo: bueno, no creíste, mudo hasta que nazca tu hijo. Cuando Dios habla en nuestra vida y le está dando una visión, usted se queda mudo y dice: ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a hacerlo, Señor? ¿Cómo va a pasar esto? Señor, ¿cómo voy a lograr esto que tú me estás diciendo? Y nos quedamos mudos. Hay que tener cuidado con la mudencia, porque la mudencia lo puede estancar, lo puede paralizar.
Dice la palabra en el verso 16, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre. Hermano, ¿qué sería de nosotros uno con semejanza? Como dice el verso, uno con semejanza de hijo de hombre. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Hermano, ¿cuántas veces usted se ha sentido así a causa de lo que espera del futuro? ¿Cuántas veces usted se ha sentido temeroso porque empezó un proyecto, porque empezó situaciones que usted anhelaba, que usted quería, que usted creyó, que usted confesó, que usted está sometido a buscar de Dios, pero que a causa de ese proceso que usted vio a futuro y que lo emprendió, dice aquí: Señor, ¿cómo puedo? Con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos de esa manera? ¿Cuántas veces usted le ha venido dolores hasta el estómago? ¿Cuántos han sentido dolores de estómago por algo? Todos. Usted se recuerda de algo y usted siente que le digo, discúlpeme la palabra, así como un retorcijón de deseos de ir al sanitario, y usted, el dolor o el corazón, esos son síntomas de eso. Cuando usted siente un dolor, cuando usted siente palpitaciones fuertes en el corazón, es una oración. Cuando usted siente un dolor de cabeza, cuando usted dolores, son sinónimos de algo. Porque usted cree que no va a poder salir. Porque usted cree que Dios no está con usted. Porque usted cree que no es el propósito de Dios. Porque usted cree que lo hizo en sus fuerzas. Usted cree. Y eso es lo que creía Daniel. Dice que le vinieron dolores y que quedó sin fuerza. Señor, ¿cómo? Le dijo: Señor mío, por la visión me ha venido. Me han venido tremendos dolores, Señor. Me siento temeroso. Aquí no dice la palabra, pero entremos un poquito al contexto y visualicemos la escena y veámonos nosotros temerosos a consecuencia de lo que estamos viviendo. Entremos al contexto de lo que dice el texto y sujetámonos a esa escena y pongámonos ahí y veamos a un Daniel ahí: Señor, yo siento dolores, Padre. Mira, Señor, que me estoy sin fuerzas por esta visión. Tú me estás mostrando algo terrible que va a venir. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así, temerosos por lo que va a venir mañana, cuando usted no sabe lo que va a pasar mañana? Nada sabemos sobre el futuro, dice la palabra. Cuando usted está bajo la cobertura de Dios, usted va a sentir estos dolores, pero inmediatamente usted tiene que decir: Señor, pero tú eres mi pastor. Yo estoy sintiendo esta angustia que es normal, esta situación emocional que es normal, esta condición de temor es normal. Reconozca que es normal. Reconozca que es normal sentirse de esa manera, pero recuérdese que hay un Dios que es ilimitado, que es sobrenatural, que es todopoderoso. Recuérdense que hay un Dios grande en los cielos que quiere bendecirle, que quiere darle todo lo que usted pida, que le dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes, que le dice: clama a mí y yo te responderé. Hay cosas que Dios quiere hacer en su vida. El verso 17 dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar? ¿Cómo pues podemos hablar? ¿Cómo podemos hablar sintiendo esos dolores, ese temor, esa angustia, esa paralización, esa mudencia, Miren, hermano, este era un conflicto espiritual, era un proceso espiritual con un tremendo conflicto emocional. Vean cuántas condiciones emocionales hay aquí de la vida de Daniel. Usted se va a dar cuenta que somos tremendamente emocionales y que
Y encontramos una escena espiritual y una escena emocional. Un hombre normal, común, entregado a Dios, sometido a Dios, probado por Dios, como usted mismo. Un hombre con propósito. Y dice, ¿cómo yo voy a poder, Señor, hablar contigo? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Otra condición: aliento, molencia, angustia, tembloroso. ¿Se da cuenta todo lo que invade nuestro corazón cuando entramos en un proceso de parte de Dios? ¿Ya se dio cuenta? Pero queremos sacralizarlo todo, espiritualizarlo todo y decir, no, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¡No! Usted tiene que hacer su parte también. Aquí vemos a un hombre que se hizo que se humillara. Aquí vemos a un hombre que estaba en la presencia de Dios. Aquí vemos a un hombre que se había limitado a contaminarse con las cosas del mundo. Aquí vemos a un hombre que le creía a Dios. Aquí vemos a un hombre que buscaba de Dios. ¿Y por eso lo dejó de tratar Dios? No, lo metió en un proceso. Por eso decía él, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No, él hacía su parte. Yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. Cada quien somos responsables de nuestra parte. Cada quien somos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que actuamos. Cada quien somos responsables. Cada quien. Es que yo actué así por tu culpa. No, usted actuó así porque usted así es. Es que yo pensé así porque aquel. No, usted pensó así porque esos son sus pensamientos. Cada quien piensa. Cada quien actúa como quiere y como se ve. Todos somos responsables. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Aquel que tenía semejanza de hombre, aquella era una aparición del mismo Dios en la vida de Daniel. Aquel me fortaleció y me dijo, muy amado. Con esto empezamos, hermano. Con este verso empezamos y con este terminamos. Y me dijo, muy amado, no temas. Mire cómo el Señor conoce todos nuestros conflictos. No temas. La paz sea contigo. Esfuérzate. Aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Se da cuenta que el Señor no le pone atención a todos sus conflictos emocionales, que su dolor, que su angustia, que su mudencia, que se da cuenta que el Señor no le dijo, pero ¿por qué te sientes angustiado, Daniel? Pero Danielito lindo, porque le dice muy preciado, Daniel aquí dice hermoso. No le dice Danielito tan precioso que eres, y mira, yo miro todas las veces que tú te humillas, esa desesperación y que hace, hasta mudo te quedaste, Daniel. ¿Qué le dice el Señor? Muy amado, la paz sea contigo. Esfuérzate. Eso es lo que necesitas hacer, Daniel. Esfuérzate, aliéntate, y mientras él me hablaba, porque no hay nada como cuando Dios te habla para recobrar las fuerzas que has perdido. No hay nada comparado como cuando Dios toca tu corazón para hablarte y empiezas a levantarte y empiezas a sentir como las fuerzas del Señor inundan todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, que empiezan a ser removidos, empiezan a ser alentados, empiezan a ser fortalecidos, empiezan a ser, mi hermano, movidos de donde hemos estado acomodados. Y le